Buenos días, mi grupo está conformado por Laura Durán, Carlos Pérez, Eddie Ravira y mi persona, Ana Pardo. A continuación les vamos a hablar sobre la neurona. Bueno, la neurona es la unidad anatómica, ya que es la unidad mínima, es unidad funcional, ya que es la unidad mínima de funcionamiento de un sistema, embriológica, ya que a partir de un neuroblasto se origina una neurona madre distrófica, ya que genera energía eléctrica o química al sistema nervioso. Este concepto fue planteado por Santiago Ramón y Cajal en su teoría neuronal de 1909. Como lo podemos ver en esta imagen, como partes de la neurona, algunas de ellas son el núcleo, el cual está ubicado en el interior del soma y se encuentra delimitado con el resto del citoplasma. Dentro del núcleo se encuentra el material genético de la neurona y representa la base central de la neurona donde se regulan todos los procesos de la neurona en general. Encontramos las dendritas, las cuales son unas partes ramificadas de la membrana de la neurona, la cual recibe la información o también llamados impulsos nerviosos y la transportan hacia el cuerpo celular. También encontramos el soma o cuerpo celular, el cual es la parte central de la neurona, el axón, el cual es la ramificación que parte del cuerpo celular y comunica la información hacia otra neurona. Estas pueden tener diferente extensión dependiendo del lugar del cuerpo en el que se encuentren ubicados. Encontramos las vainas de mielina, las cuales son una sustancia lipídica blanca que recubre la mayoría de los axones y tiene como función acelerar el impulso nervioso. Encontramos nódulos de Ranvier, los cuales representan una unidad de las vainas de mielina. Estas unidades o separaciones son llamadas de esta manera, ya que los impulsos eléctricos en realidad se transmiten a través de una señal saltatoria mediante estos nódulos. Los botones sinápticos, que son ramificaciones de la parte externa del axón, y su función es liberar al medio externo los neurotransmisores una vez el impulso eléctrico se transmite por el axón. Encontramos el cono axónico, el cual es la parte del soma que se curva para originar el axón. Es una zona que tiene muchos canales transportadores y que necesita energía ATP. Por esto tiene una alta concentración de mitocondrias. Continuamos con la clasificación neuronal. Bueno, la clasificación neuronal puede ser, según su polaridad, en las cuales encontramos unipolar, que son aquellas que solo tienen un axón o dendritas, pseudopolar, que tiene, el cuerpo celular tiene una sola dendrita o neurita que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas, una que se dirige hacia una estructura periférica y otra que ingresa en el sistema nervioso central. Esta puede confundirse con la unipolar, ya que tanto el axón como las dendritas emergen de la misma zona del soma neuronal. Encontramos las bipolares, en las cuales el axón sale del soma por un lado y las dendritas del lado contrario, multipolar, que posee muchas dendritas y un axón en el lado opuesto. Y las anaxónicas, que son pequeñas, no se distinguen las dendritas de los axones y se encuentran en el cerebro y órganos especiales de los sentidos. Según su tamaño y la forma del axón, podemos encontrar de axón muy largo o Golgi tipo 1, en el cual el axón se ramifica lejos del pericarión, con axones de hasta 1 metro, axón corto o Golgi de tipo 2, en la cual el axón se ramifica junto al soma celular y sin axón definido, como las células amacrinas de la retina. También encontramos isodendríticas con dendritas rectilíneas que se ramifican de modo que las ramas hijas son más largas que las ramas madres. Y las idiodendríticas, que son aquellas que tienen dendritas organizadas dependiendo del tipo neuronal. Por ejemplo, las células de Purkinje del cerebro. Y también encontramos en sexto lugar las alodendríticas, que son intermedias entre los dos tipos que nombré anteriormente. Según su tamaño y la forma del árbol dendrítico, podemos encontrar poliédricas, que un ejemplo pueden ser las motoneuronas del asta anterior de la médula, fusiformes, que son aquellas que se encuentran en el doble ramillete de la corteza cerebral, estrelladas, como las neuronas aracniformes, y estrelladas de la corteza cerebral, esféricas, que se encuentran en ganglios espinales, simpáticos y parasimpáticos, y por último piramidales, que se encuentran presentes en la corteza cerebral. Según el comportamiento bioeléctrico, podemos encontrar fásicas que conectan con un grupo entero de músculos y de saltos hacia adentro con un pulso rápido, fuerte de la actividad para saltar los músculos en la acción. Tónicas, que conecta solamente con un único músculo y emite su glutamato en un constante, pero de tarifa reducida mientras que el músculo está activo. Según el movimiento en los circuitos nerviosos, encontramos que hay sensoriales que transmiten la información desde los órganos y tejidos ejecutores. Encontramos las motoras que conducen el impulso desde el sistema nervioso central a los órganos y tejidos ejecutores. Encontramos interneuronas, que son neuronas que conectan eh, entre distintas estructuras del sistema. Neuronas que conectan neuronas motoras con neuronas sensoriales y neuronas de proyección que establecen conexiones con otras neuronas entre distintas estructuras del sistema nervioso central.
que estas últimas Cajal las denominó neuronas de axón largo también. Y según su efecto fisiológico, encontramos las glutamanérgicas, que este tipo de neuronas transmiten glutamato, el cual es el principal neurotransmisor excitatorio. Encontramos las excitadoras, que son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Encontramos las GABAérgicas, las cuales transmiten el GABA, y este llamado GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Y encontramos las inhibidoras, que son aquellas en las que el resultado de esta sinapsis provocan una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de que se genere un potencial de acción. La membrana plasmática de la neurona. Esta es una bicapa lipídica que es semipermeable. Se llama así porque está conformada por dos capas de fosfolípidos, siendo la cabeza de este hidrofílica y la cola hidrofólica. Estos fosfolípidos actúan como un esqueleto en el cual se encuentran otras estructuras moleculares tales como proteínas, canales iónicos, bombas sodio-potasio, entre otras. Una de las funciones de esta membrana es proteger la parte interna de nuestra neurona y además de darle soporte estructural. Nosotros vamos a hablar aquí de dos proteínas, las proteínas integrales y las proteínas periféricas, entendiendo las proteínas integrales como aquellas que se cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de las capas de fosfolípidos, y las proteínas periféricas como las que no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a las superficies interna y externa. También vamos a hablar de dos transportes, el transporte activo y el transporte pasivo, entendiendo el transporte activo como aquel que va en contra del gradiente de concentración, es decir, de menor a mayor concentración, además de que requiere energía, es decir, ATP. Un ejemplo de esto es la bomba sodio-potasio. Y el transporte pasivo es aquel que va a favor de la gradiente de concentración, es decir, de mayor a menor en concentración y no requiere el uso de la ATP. Un ejemplo de esto, los canales iónicos. ¿Qué es un canal iónico? Un canal iónico son las proteínas transmembranales que actúan como un sistema de compuertas, las cuales regulan el paso de iones de potasio, sodio, a través de un poro. Estas se abren y se cierran por los estímulos que llegan desde otras regiones del canal, denominadas por un sensor de voltaje que detectan los cambios que se producen en la membrana. Ahora vamos a hablar acerca de la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio es la encargada de la repartición equilibrada de los iones en la membrana neuronal. Y esta se encuentra trabajando mediante un transporte activo, el cual requiere de la energía, como ya lo había nombrado antes, y la cual pues se proporciona a través de la molécula de ATP. Esta va en contra del gradiente de concentración, como ya lo había mencionado, y funciona en moviendo el sodio y el potasio. El sodio se encuentra en medio extracelular con carga positiva y el potasio con carga negativa se encuentra en medio intracelular, el cual tiene una proteína periférica intracelular. Por cada 3 iones de sodio, la bomba potasio saca al medio extracelular, mete dos iones de potasio intracelular. Esta bomba participa en el proceso de potencial de reposo y el potencial de acción. El potencial es la distribución de cargas en la membrana. Estas cargas pueden ser tanto positivas como negativas. En este caso vamos a hablar del potencial de reposo. ¿Qué es el potencial de reposo? El potencial de reposo es un estado en el cual se encuentra nuestra neurona. En este estado, nuestras neuronas, como lo dice su nombre, se encuentran en reposo, es decir, que se encuentran quietas esperando que llegue el estímulo para poder mandar señales, que en realidad son iones con cargas eléctricas a lo largo del axón. Cuando está en reposo, llega un estímulo que la pone en acción y vuelve a estar en reposo. A partir de aquí inician las siguientes fases, que son 4: despolarización, repolarización, hiperpolarización y el periodo refractario. La primera fase, la despolarización, es donde el canal iónico del sodio se abre, permitiendo la entrada de este al medio intracelular, el cual lleva con él las cargas positivas. Por esta razón, el medio intracelular, que antes era negativo, queda con carga positiva, y el medio extracelular queda negativo por el cloro. Siguiendo con la segunda fase, que es la repolarización, aquí se abre el canal iónico de potasio y este sale al exterior de la neurona, quedando el espacio extracelular con carga positiva, volviendo a como estaba en reposo, afuera positivo y dentro negativo. En la fase 3, llamada hiperpolarización, el canal iónico del sodio se bloquea, por lo que ya no puede entrar al medio intracelular. Lo que hace la bomba en este proceso es sacar el sodio que está en el medio intracelular hacia el extracelular. Por esta razón, el exterior queda súper positivo y el interior súper negativo. En la fase siguiente, que es el periodo refractario, se cierra el canal iónico de potasio y la bomba empieza a organizar ingresando el potasio que estaba en el exterior, quedando adentro negativo y por fuera positivo. Por último, se cierra el canal de sodio y se vuelve a estar en potencial de reposo. Muy bien, hablamos de la conducción del impulso nervioso en axones mielínicos y amielínicos. La vaina mielina es una capa aislante eléctrica compuesta de proteínas y lípidos de mielina que incluyen colesterol, lipolipidos y fosfolípidos. Las neuronas cuyos axones están cubiertos con vainas de mielina se conocen como neuronas mielinizadas. Los axones que están protegidos con vainas de mielina se conocen como axones mielinizados.
Generalmente, estos axones son más grandes y están cubiertos con vainas de mielina y se denominan fibras mielinizadas o fibras meduladas. Los axones más gruesos poseen una capa más gruesa de mielina y entrenudos más largos. Cuando los axones están mielinizados, lucen de un brillo blanco. Por otro lado, cuando los axones no están protegidos con vainas de mielina, se conocen como axones no mielinizados. Normalmente los axones más delgados, que tienen menos de una micra de diámetro, no tienen vainas de mielina a su alrededor. Estos axones o fibras nerviosas también se conocen como fibras no mielinizadas o no meduladas. La conducción del impulso nervioso a través de un axón no mielinizado es más lenta que en los axones mielinizados. Y también existe la posibilidad de perder el impulso durante la conducción. La sinapsis es la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula diana. La sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, las membranas de las células pre y postsinápticas están unidas por una unión tipo gap o unión comunicante. Esta unión deja en su centro un canal de comunicación a través del cual fluye la corriente iónica de una célula a otra en forma directa. Estos canales de las neuronas tienen una baja resistencia, por lo que el paso de corriente, sea de carga positiva o negativa, fluye desde la neurona presináptica a la postsináptica, despolarizándola o hiperpolarizándola. En la sinapsis química, no hay continuidad entre las neuronas. La transmisión de información se produce cuando la neurona presináptica libera una sustancia química o neurotransmisor que se une a los receptores localizados en la membrana postsináptica. La unión neurotransmisor-receptor desencadena cambios en la permeabilidad de la membrana que producirán un potencial graduado, el potencial postsináptico o sencillamente el potencial sináptico. Células glía son fundamentalmente células de soporte y su principal función es mantener a las neuronas en las condiciones óptimas que aseguren su supervivencia. Funciones de la célula glía también: recoger las moléculas de neurotransmisores del líquido extracelular, componer la barrera hematoencefálica que controla activamente el paso de nutrientes y otras moléculas del torrente sanguíneo a las neuronas y viceversa. En el sistema nervioso central, las células glía son astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Los astrocitos, los cuales son en fórmulas de estrellas, tienen como función el suministro de nutrientes a las neuronas, tienen como también, además, soporte estructural, separación y aislamiento y captación de transmisores químicos. Oligodendrocitos son estructuras que envuelven algunos axones neuronales para formar la vaina de mielina. Tienen función protectora sobre los axones no mielinizados, ya que los rodean y los mantienen fijos. Las microglías son un tipo de glóbulo blanco que protege contra la materia extraña. En caso de lesión, estas células proliferan rápidamente, migran a la lesión y fagocitan los restos celulares. En el sistema nervioso periférico están las células de Schwann. Hacen las mismas funciones que las anteriores células gliales. Como los astrocitos se sitúan entre las neuronas, como la microglía, fagocitan los restos en el caso de una lesión, y los oligodendrocitos sirven para formar la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico.